Así es. Bueno, pues vamos adelante, son las 9:14, es tiempo del contexto psicológico con Antonio Miranda. Contexto psicológico. Toño, qué gusto recibirte. Gracias por estar en este contexto psicológico. Muchas gracias a ti, Marcela. Saludo a Arturo y un saludo a tu amable auditorio. Pareciera que estamos hablando de un tema repetitivo, sin embargo, se vuelve repetitivo porque es de enorme importancia desde el aspecto emocional la situación de la ansiedad. Me he encontrado últimamente, y seguramente muchísimos de mis colegas, compañeros, que el tema de la ansiedad es un tema recurrente en consulta, sobre todo ahora que ha aparecido la situación de la pandemia. Si nosotros observamos el comportamiento general de la cuestión de la pandemia, pues tenemos una situación de mucho estrés, un encierro prolongado, luego vino una etapa como de relajamiento y vino la siguiente etapa que fue como un repunte de los casos debido a la situación del clima, etcétera, y ciertas características ahí importantes que hacen que la gente ya se haya relajado un poco y luego vuelva a este estado de tensión, que muchísimas personas lo que hicimos fue decir no pasa nada, o ya estoy harto, o ya hay una situación que ya no puedo tolerar. Luego viene la entrada de esa luz después del túnel que se dice que viene con las vacunas, entonces ya existe una esperanza. Todas estas emociones juntas ya generan en sí algo que se denomina síndrome de estrés postraumático, que es como si ustedes tomaran una liga y esa liga la estuviéramos extendiendo y luego soltando y luego extendiendo y luego soltando. Va a llegar un momento en que esa liga, por decirlo en términos coloquiales, se va a hacer guanga de tanta situación estresante que va a generar ansiedad. ¿Por qué hablamos de esto? Es bien importante, ahorita escuchaba el comentario de Arturo del médico, que me dio mucha risa porque luego la medicina de mi abuelita es la que me sirve a mí, la de que me sirve a mí le sirve a mi primo. Tenemos que hacerla de manera individual, como bien decía Arturo. El tema aquí está en que la ansiedad tenemos que definirla primero si es una ansiedad viejita, si es una ansiedad que venimos cargando con ella, si es una ansiedad debido a la situación actual o es una ansiedad que se da por todo el proceso que hemos vivido en la pandemia. Yo sé que mucha gente identifica un dolor de garganta, un dolor de cabeza, una diarrea como algo que tiene que ver con el COVID. Probablemente así lo sea, pero hasta que no se realiza uno la prueba puede determinar si es una cosa u otra. Pasa lo mismo en el tema de la ansiedad. Nosotros podemos estar muy tensos durante mucho tiempo, podemos no dormir, podemos no comer de la misma forma, podemos estar irritables, podemos estar muy cansados, pero cada síntoma es específico de ansiedad, de depresión, de una situación incluso física. Por eso es importante valorar, me parece, estos tres tipos de ansiedades. Obviamente no estoy hablando desde el término ya de libros, sino lo que está pasando actualmente y tratar de dar a la gente que no ubica muchos términos ecológicos, más o menos ir ubicando. Obviamente tendrá que ser el especialista el que haga esto, pero la gente que ya trae un trastorno de ansiedad, o sea, que ya viene cargando con esto, presenta ciertos síntomas. Ese tipo de síntomas generalmente debe ser tratado por un psiquiatra, ya que el medicamento favorece que el estado de ánimo esté más tranquilo, ya que psicológicamente o por sí mismo la persona no lo puede tener. El estado de la persona que tiene estrés o ansiedad específicamente por este periodo es una ansiedad diferente a la ansiedad del trastorno, porque es una ansiedad que es pasajera y que se da por una situación extraordinaria. Sin embargo, si no se atienden esos síntomas, puede devenir más adelante en un sistema de vida. Y la ansiedad, ahora digamos, por la esperanza, digo que yo he escuchado mucha gente que dice, desafortunadamente, ahí viene la vacuna,
yo conozco a Juan Pérez, etcétera, etcétera, entonces a mí me la van a poner primero. Y ahí creo yo que pues definitivamente ¿cómo se le puede decir? La paradoja de esto es que se supone deberíamos ser más generosos y nos está convirtiendo todavía en más egoístas. Pero bueno, el tema aquí importante me parece a mí es definir, no autodiagnosticarse, definir por un experto lo que me está pasando, si es ansiedad, si tenemos un padecimiento físico, si es un trastorno de ansiedad, si es incluso un ataque de pánico o es una ansiedad por un estrés postraumático. Entonces me parece que tomarse la aspirina para los 3 o 4 casos de ansiedad no es lo mismo y tendríamos que recurrir a la medicina cuando sí se necesite o a la situación terapéutica cuando la situación lo amerite. Ajá. Luego tendemos mucho a confundir sintomatologías, ¿sí? Y entonces alguien le decía, ¿cómo estás? Pues quién sabe cómo, pero no estoy bien. O sea, ni siquiera con esta definición de no duermo o traigo un poco de esta sensación de angustia o de que algo malo va a pasar. A ver, ¿cómo se perfila la ansiedad, la ansiedad pura? Porque luego se combina con otro tipo de situaciones o patologías. Sí, hay que recordar que todos tenemos un cerebro preparado para huir de una situación peligrosa. El cerebro nos protege. El cerebro no viene programado para que uno busque algo así como el sentido de la vida o del ser. Ese se da con la conciencia. Pero cuando hay una situación estresante, tengan en cuenta que tenemos nosotros un vaso, pues, y le echamos agua y cuando se desborda, cuando se está generando la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Siento angustia, siento que, pues digo, la sintomatología es el corazón se me acelera, me sudan un poco las manos, me siento tenso, siento que no puedo resolver la situación. Ojo, aquí es donde viene el problema exactamente donde tú dices, es muy normal, entre comillas, que nosotros vivamos así. O sea, es normal que yo en la noche tenga la quijada amarrada, no duerma tan bien, que no coma tan bien, que tenga sudoración y que viva una vida estresada. La gente pensamos habitualmente que esa ansiedad es normal. Desde ahí ya vamos mal. Oye, Toño, tenemos que andar flotando todos los días. No. Tenemos que estar relajados todo el tiempo. No. Pero estamos acostumbrados a no medir lo que es normal de lo que no es normal. A la larga, esa liga que decíamos, pues va a terminar siendo una liga ya nada flexible y que tiene la posibilidad de tener, pues, si nosotros fuéramos una liga, que cualquier evento externo genere esa ansiedad. Entonces, sí es importante aquí señalar que cuando uno siente que ya no puede con las cosas de la vida, que se siente muy irritable, que se está peleando con todo mundo, que se siente súper cansado, sí necesitamos ir con un especialista para que determine si ya la ansiedad rebasó esos niveles. Lo repito, estamos acostumbrados a vivir con ansiedad y pensamos nosotros que eso es normal cuando no es una situación normal. Exactamente. Sí, eso es real. Y está pasando, creo que con la ansiedad, lo que está pasando con la enfermedad en sí, con el coronavirus, voy a decirte, se ha documentado que los pacientes tardan en llegar a la atención médica y como tardan en llegar a la atención médica ya llegan más complicados. Creo que con la ansiedad pasa exactamente lo mismo. Tardamos en pedir la ayuda y eso luego hace que se complique. Sí, es típico la respuesta. Bueno, yo sé que habrá gente muy consciente, pero por lo general, si nosotros pensamos en alguien al cual dice que le duele la garganta o le duele la cabeza, generalmente la respuesta es la negación. No, hombre, no es nada, tú no tienes eso. No pasa nada, no te preocupes. O sea, es muy poca la gente que luego, oye, ¿sabes qué? Hay que hacerte la prueba. Tampoco tenemos que entrar en la paranoia de que cualquier situación de la garganta va a ser coronavirus. Pero tendemos exactamente como la ansiedad, tú no estás ansioso, eso se te quita.
échale ganas, y aquí es donde viene el exceso de respuestas mágicas. Tómate esta medicina que nosotros no sabemos, tómate esta pastillita que nosotros no sabemos bien a bien qué efecto tiene, pero me duerme y me tranquiliza. Mucha gente lo utiliza. Si a mí, que estoy un poco más gordito, pues me tomo la de 10, pues tú tómate la de 5, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos un problema, porque nos volvemos expertos de la salud y en realidad necesitamos identificar exactamente cuáles son nuestros síntomas del pasado y del presente. Por eso decía yo que hay gente que tiene trastorno de ansiedad y no es lo mismo que una ansiedad pasajera a alguien que tiene una ansiedad ante un evento traumático. Arturo. Antonio, te saludo con gusto. Hemos visto cómo hay campañas de salud en general, de salud física, pero me llama mucho la atención que frente a la frecuencia de este tipo de trastornos que mencionas, no haya campañas dedicadas a eso, a detectar, a saber detectar cuando se trata ya de un trastorno de salud y promover pues el acudir y atender ese tipo de situaciones. ¿Por a qué lo atribuyes que no haya un interés de parte de los gobiernos a través de sus secretarías de salud en el tema de la salud mental, Antonio? Bueno, de entrada ha habido un boom de esto de la ansiedad, desafortunadamente, ¿no? Y aquí ha surgido muchísima gente ahora que es coach, después de que vino una iluminación del cielo y le dijo que podía ser coach, o podía ser a través de una barrida pudiera quitar todos los males, o este problema viene de una situación de un mal de ojo. Siempre ha sido una cultura muy mágica de estas, y le damos una explicación mágica a esto. La promoción que nosotros le pudiéramos dar luego es tan variada que terminamos entrando en una polarización, ahora que está de moda la polarización, en que o es todo solucionado de manera mágica y que tú tienes un mal de ojo, o pasar a una situación donde cualquiera puede diagnosticar la situación, o eres un loco, estás enfermo, o eres un débil mental. Obviamente eso para un gobierno no vende porque no se siente la gente así. Obviamente no estamos locos ni estamos mal, necesitamos hacer campañas de concientización que digan que el sentirse mal, el sentirse estresado, no es de débiles, no es de locos, y no se cura con una pastilla ni con una barrida. O sea, aquí es importante, estamos tan abiertos en ese tema que me parece que para un gobierno no es tan popular una medida de hablar de que no estás loco, necesitas atenderte. Y yo ahí sí, luego mis colegas se enojan un poco, pero yo creo que sí está mucho la responsabilidad en los psiquiatras, los psicólogos, en que no hemos hecho campañas abiertas hacia la población y seguimos pensando de manera individual en nuestro consultorio, en nuestra consulta, pero no en una atención más hacia la población y más en cuestiones preventivas, y pensar en que los trastornos no son individuales. Seguimos pensando que las patologías son de mi tía, que lo visitó ahorita, que decía el doctor Crespo, un pariente de Maussan o algo por el estilo, ¿no? En realidad sí necesitamos hacer programas preventivos de depresión, de ansiedad, de diagnósticos, y lo hemos venido diciendo ahorita que hablaban de la educación. Pues estos chavitos que van a tener un bombardeo electrónico o digital para después salir a un mundo todavía más deprimido del que ellos pudieron conocer. Entonces sí hay que generar programas desde la psicología y la psiquiatría para la población, tratando de sensibilizar sobre las situaciones de ansiedad y depresión. Ajá, muy bien. Pues muchas gracias, Toño, por tu presencia, siempre valiosa. Al contrario, Marcela. Gracias, que estés muy bien y hasta la próxima. Abrazos, saludos. Adiós. Son las 9:29. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida volvemos.
Contextos. El